Vamos a continuar con la pretensión. Es hija del amor propio, lo mismo que la pedantería y la presunción. La pretensión lo levanta muy arriba de sus propias fuerzas. La pretensión es la acción de pretender ser algo que aún no es. Y la presunción es la acción y efecto de presumir. Sostiene el falso pedestal del orgullo, haciendo que el hombre se crea capaz de las mayores empresas y de las más grandes virtudes, sin contar con el apoyo divino, ni con el auxilio humano. Viene a completar el cuadro de la pretensión y la pedantería, sosteniendo el falso pedestal del orgullo. Sin embargo, el hombre se hinca con este viento de vanidad mundana, vive disimulando su engaño y al parecer satisfecho y contento con lo que no es, y entre ficticias ilusiones que en su crecida soberbia se forja. La pedantería es la acción de presumir una apariencia de que en realidad no posee dinero, conocimientos, etc. Presume solo con la intención de demostrar su superioridad en su ciclo social. Le gusta sentirse superior a los demás, señalando citas literarias o teorías con el objetivo de demostrar la ignorancia que poseen las personas de su entorno. Todo lo ve bajo, indigno de él y degradante, haciendo que, creyéndose más que los otros, los desprecie. Todas hijas de la soberbia inaudita de Satanás. De estos tres vicios están llenos los corazones, rebosan en las almas de tal manera que llegan a cegarlas por completo, alejando la hermosa virtud de la humildad. El intercesor jamás debe permitir esos vicios en su alma. Al momento de sentir la cercanía de ellos, debe entregar todo al Señor y reconocer que todo viene de Él y que a nosotros nada nos pertenece, sea lo físico, lo espiritual, lo material, todo es providencia de Dios. Este es el propio desprecio, no pretender saber todo, no ensalzarnos por las cosas que tenemos o hemos logrado, ya que siempre hay alguien con más conocimiento que el nuestro, incluso aunque no lo parezca. En Proverbios capítulo 13, versículo 7, tenemos que dice, uno aparenta ser rico, pero nada tiene, otro ser pobre y tiene grandes bienes, que eso es finalmente la humildad. Cuando logremos que la gente, en lugar de alabarnos, alaben a Dios por sus obras. Jamás el Espíritu Santo desciende al corazón del pretencioso y altivo, sino al corazón del manso y el humilde. De único que debemos de estar orgullosos es del gran amor y misericordia que Dios nos tiene. Cuando hagamos algo, solo debemos recordar que solo somos siervos de Dios, instrumentos inútiles de Él. Recordemos las palabras de nuestro Señor en Lucas 17, capítulo 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos servidores que no hacíamos falta. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Y bien, pasemos con la altivez, una actitud pretenciosa, arrogante, superior, conducta hostil resultante de la arrogancia. Es hija del orgullo, de la soberbia y el amor propio. Es un vicio muy odioso que levanta el corazón humano y hace que desprecie a su hermano. Va en contra de la caridad, aleja al corazón del Espíritu Santo con su gracia y arrojándolo a más vicios y perdiéndolo. El alma altiva todo le parece poco, tan pequeño e indigno de ella. La altivez es aborrecida por Dios, a quien enamora la humildad, la bondad y la benignidad, dice nuestro Señor. El remedio para la altivez es la práctica constante de las más bajas y repugnantes humillaciones, ejercitadas por el dominio propio en una alma valiente y deseosa de servir a Cristo y de santificarse. Las fuerzas para la aplicación de este remedio es la oración. Yo me humillo y desprecio lo que yo tengo por servir a Jesucristo. A medida que pasa el tiempo, vemos cómo la cultura del New Age ha corrompido los corazones de los que se llaman espirituales. Podemos decir que son pseudo intercesores. Se llaman sanadores del espíritu y del cuerpo, una doctrina falsa que los convierte en lobos vestidos de ovejas, llenos de engaño y altivez, aprovechando el nombre de Cristo para distorsionar su evangelio. Falsos intercesores, falsos mesías que ni siquiera leen la palabra de Dios, mucho menos son asiduos a los sacramentos, ni están guiados por el magisterio de la Iglesia, en santa obediencia con el Papa.
te enseñen a ser altivo, soberbio, orgulloso, pretencioso. Una de sus tácticas es verte en un espejo y repetir tantas veces frente a él que eres el mejor y que nadie está por encima de ti. No se cansan de decir que la mente todo lo puede y que somos poderosos. La palabra clave es el empoderamiento. Ahora ellos se han convertido en el yo soy, dejando fuera de sus vidas a Dios. Y sus diferentes ramas se hacen visibles día a día. La altanería, que es sentirse superior a los demás, la altivez de espíritu, el engreimiento, pensar que estamos a más altura como un pavo real, llenos de grandeza en este espíritu, no obra la voluntad ni la misericordia de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice su palabra en Santiago 4, versículo 6. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto lo podemos también confrontar en el capítulo 16-18 de Proverbios. El hombre se ha divinizado fuera de sí, serán como dioses, dijo la serpiente a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 5. El hombre voluntariamente se ha lavado el cerebro y ha echado por la borda todo el evangelio de Cristo, creyéndose realmente como un Dios. Ahora él ya se toma la palabra yo soy la salud, yo soy la prosperidad, yo soy el poder, etc. Entonces, el verdadero sentido de la palabra yo soy se ha convertido en ese Dios interior del cual se ha formado el hombre de sí mismo. El único poder que tenemos es aquel que viene de Dios. Santiago 15:16 dice que la oración del justo tiene poder. Eso es lo que nos da el poder, la justicia, aquella que viene precisamente de un espíritu recto, de un espíritu lleno de humildad que reconoce el poder de Dios en nuestras vidas. El intercesor que viene con actitudes altivas de presunción o pedantería no sirve para el ministerio. Hay que morir al espíritu de soberbia y seguir el único evangelio que legó Cristo. No hay otro, nadie ha descubierto después el hilo negro. Hay que discernir quién nos lidera en los grupos de intercesión. No hay más formas de invocar a los ángeles más que la oración. No podemos andar sacando demonios sin ninguna autoridad más que la de la iglesia, la cual Cristo se la confiere a través de los obispos. Los obispos a los sacerdotes con licencia para hacerlo. No nos dejemos engañar por falsos profetas. Debemos estar conscientes que no hay otro camino para llegar a Dios más que la práctica asidua de los sacramentos, la aceptación de la cruz, la oración, el amor, la caridad, el servicio, la sencillez, la claridad, la humildad y principalmente el total apego al magisterio de la Iglesia, las Escrituras y la tradición apostólica. Eso es el que hace a un verdadero intercesor. Siempre debemos de aceptar nuestras fallas, recordando que una forma de practicar las virtudes son las ocasiones donde nos ponen a prueba. Tener ese dominio propio para no dejarnos llevar por un arrebatamiento y reprender los sentimentalismos que nos llevan a caer en la imprudencia y la falta de caridad. El intercesor deberá reconocer sus errores y saber discernir cuándo callar sin caer en el pecado de omisión o bien por el contrario en la difamación. No tener excusas en tratar de defendernos, sino aceptar con obediencia los llamados de atención y las correcciones. Esto nos hace practicar la humildad. Ojalá que pudiéramos practicar la excusa en llevar las culpas de nuestros hermanos, como lo hizo Cristo, justificar al hermano y excusarlo de sus culpas, aceptando con ello que su culpa caiga en nosotros. La vileza también es un vicio de conducta baja y despreciable, hija de la cobardía y de la traición, lleva en su seno la falsedad y la hipocresía. La vileza hace perder al hombre y la dignidad, y el hombre sin dignidad no le importa arrojarse en el fangoso campo de los vicios, poniendo al hombre en el nivel de animales brutos. Pero el hombre mal entiende esta dignidad y estimación, atribuyéndosela a sí mismo y a sus merecimientos, ensoberbeciéndose, y lo que de alguna manera debió haber sido virtud, el hombre lo trueca y lo convierte en vicio. El remedio para la vileza es la conservación purísima de la dignidad de cristianos. La limpieza y pureza del alma son los preservativos de tal grande mal. Hoy en día se pueden caer en este error de pensar que somos capaces de todo por nosotros mismos.
Ya hemos dicho que las nuevas ideologías que se ven día a día nos educan para esto. Tú puedes, no hay límites para ti, tú y el universo están conectados, pides al universo y te la dará. Ni siquiera son capaces de mencionar el nombre de Dios, desplazándolo de su vida. Se piensa que la mente es capaz de sanar la enfermedad. Lamentablemente volvieron las corrientes heréticas de creer que Dios es la criatura. Toman como Dios al árbol de la vida, al universo, etc. Han ido borrando el nombre de Dios de sus mentes. Es una filosofía satánica que es contraria al cristianismo porque se idolatra la criatura. No se reconoce el señorío de Jesús, por eso hay que saber diferenciar lo que nos conviene y apartarnos de aquello que mata el espíritu. Esta ideología diviniza al hombre fuera de Dios, un hombre que no reconoce a Dios como su creador y no le da la gloria que se merece, es un hombre vil. El intercesor jamás debe de creer que Él es el que actúa en la oración, sanando, liberando. Siempre debe estar en nuestra mente que nosotros solo somos instrumentos de Dios para que Él manifieste su misericordia a través de nuestra miseria. El pensar lo contrario es caer en la vileza de no reconocer la acción de Dios en su acción salvífica. Pasemos al ocultamiento, todo aquello que se hace a escondidas, en lo secreto, en la oscuridad, acción de ocultar. Este vicio sucio viene de la hipocresía, de la mentira, del doblez, de la bajeza, de la venganza y de la traición. Vemos en Lucas 12, del 2 al 3, y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Bueno, vemos que también el ocultamiento puede ser interior, ese susurro que estamos nosotros haciendo interiormente en contra de las personas. El intercesor nunca debe prestarse a esa baja pasión de hacer las cosas escondidas, no debe de andar hablando en los rincones, ocultando cosas. Si hay algo que contar, hablarlo con su superior en una forma clara y concisa, sin mentiras y en la luz del Espíritu Santo para no caer en el ocultamiento, o bien hablarlo con la persona que está saliendo también afectada. Que la Virgen María interceda por nosotros para que pida la virtud de la claridad, la sinceridad, la prudencia, la pureza de intención, que son las armas para poder combatir este vicio del ocultamiento. Premeditación, circunstancia que agrava la responsabilidad criminal de la persona acusada y que consiste en planear y organizar detenidamente la forma de cometer un delito o algún mal. Es compañera de la previsión satánica y desciende de la astucia y la malicia de los pecados. Es un vicio interno que no se exterioriza, sino por los actos ya madurados antes de ejecutarse. Lleva consigo el rencor, la venganza, el odio y la traición, la perfidia, el escándalo, la doblez, la mentira y otra multitud de vicios antes de salir fuera. Estos corazones huyen de todo trato espiritual y social, les encanta la oscuridad y aborrecen la luz. Estos espíritus son capaces de los más grandes crímenes y ocultos pecados. Deben de huir de estas almas que llevan este vicio. Nunca son francas ni comunicativas, abrigan el egoísmo y son falsas y llenas de doblez. El remedio para la premeditación es la rectitud, cortando de golpe toda maquinación del demonio, sin protestar ni aún detenerse un solo instante en ella. Las armas para combatir son la claridad de conciencia, la sinceridad, la sencillez, la humildad profundísima, la sujeción y la obediencia ciega y voluntaria. Una transformación que solo puede conseguirse con el trabajo, la oración y la constancia. Bien, el intercesor debe tener mucha claridad de conciencia para saber detectar esas voces internas de querer planear con premeditación algún plan maléfico contra alguien. Rechazar de tajo este pensamiento y consagrarle la memoria a Jesús. Sellarse constantemente con la devoción de la sangre de Cristo para que el enemigo no pueda perturbar la mente. Buscar la ayuda y guía de su director espiritual y confesar sus pensamientos para cerrar todas las puertas al enemigo. Trabajar la humildad y el abajamiento para no dejar que nuestro amor propio herido arremeta contra la persona que según nosotros nos ha injuriado. La premeditación se puede dar en las pequeñas acciones al tratar de planear o dejar en ridículo a alguien o bien exponerlo delante de la gente. Así que por grande que se vea el vicio, también puede atacar en las pequeñas acciones día a día.
La burla nace de la soberbia y de la vileza, se anida en los corazones bajos e innobles y es un pecado o vicio contra la caridad. El burlarse del prójimo es de almas viles. Un cristiano jamás debe hacerlo ni aun consentirlo en su presencia. La burla y la murmuración son compañeras inseparables. La hipocresía ayuda a las almas burlescas, las cuales con su capa cubren astutamente el veneno que encierran en su fondo. El remedio para este funesto vicio es la caridad, o sea, el amor de Dios, del cual se deriva como consecuencia natural al amor del prójimo. Entonces vemos que el que ama guarda mis mandamientos, dice Jesús, los cuales todos se encierran en la ley de la caridad. La caridad viene del cielo y ahí lleva las almas. En Proverbios 17, versículo 5, podemos ver que el que se burla de los pobres insulta a su Creador. El que se alegra de la desgracia ajena no quedará sin castigo. La burla apaga el espíritu de la víctima, lo minimiza, es algo muy común este vicio. Lo hacemos hasta sin darnos cuenta que estamos ridiculizando y ofendiendo a las personas. Es algo muy cotidiano. A veces se hace con la excusa de reírse un poco, sin embargo, hiere el corazón del ofendido y es motivo de que éste guarde rencor hacia la persona que se burla de él. Rompe la amistad y la cordialidad de las relaciones y desbarata los grupos. Hay personas que se sienten tan ofendidas que prefieren ya no pertenecer a la comunidad y romper con la amistad. Por esto, en el ministerio de intercesión debemos de tener cuidado y discernir si un simple chiste tiene la intención de burlarse y ridiculizar a alguien, ya que tal vez el ser humano no lo detecte a simple vista, pero Dios conoce la intención de los corazones y no podemos esconder nada a la vista de Él. El sarcasmo es hijo de la burla y el refinamiento de su madre. El sarcasmo es más culpable que la burla porque hiere más a la caridad. El hombre perdona la burla con más facilidad que el sarcasmo. Es una mofa satánica que se recrudece en el corazón humano por las más bajas y rastreras pasiones. Es el colmo de la vileza y de la infamia en un solo corazón. Se anidan en los corazones pérfidos, emplean miles de medios para dañar por la palabra, por el escrito y por otros muchos. El intercesor en estado de gracia siempre será un blanco fácil para la burla y el sarcasmo, incluso hasta en su misma casa o familia. En estos casos hay que tomar el ejemplo de Cristo, que en su santo silencio y en su humildad venció con fortaleza esos malos espíritus, quien aún en la cruz suplicaba a su Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo podemos ver en Lucas 23, versículo 34. El apoyo divino es el único que le puede ayudar, al cual debe recurrir implorando su auxilio para no responder con violencia y abandonar su apostolado en la incomprensión. Estos corazones deben sobreponerse y dejar pasar aquella cruel sonrisa que les hiere hasta el fondo, afianzándose valerosamente de la fe, la esperanza, la humildad y la caridad. Además de este dominio contra el alma santa, existe otra clase de sarcasmo. Este es de parte del alma contra mí, dice nuestro Señor. Es tan fino que solo yo lo percibo totalmente. Cuando retiro mis gracias, cuando el alma queda en desolación, cuando las tentaciones baten, cuando me valgo de terribles purgaciones con que purifico a las almas. Entonces este sarcasmo contra mí cruza por ellas sin que el alma se dé cuenta de esto, y menos aún lo consiente. Sin embargo, existen casos en que se me ofende dentro de estas regiones escondidas del espíritu, en donde yo hago mi morada. El remedio para el sarcasmo ordinario y común es la caridad. El remedio contra el sarcasmo satánico es el desprecio total y el cortar de golpe la imaginación. La imaginación es un instrumento que tiene una gran parte en estos casos y está instigada por el mismo Satanás para derrocar el alma y hundirla. El remedio para el sarcasmo espiritual, cuando el alma lo conoce, es deplorarlo, pidiéndome perdón con actos de viva contrición, además de la humildad profunda brotada del propio consentimiento. El intercesor puede llegar a sentir esa tentación del sarcasmo espiritual, cuando experimenta que a pesar de sus oraciones Dios ha dejado de actuar o lo ha abandonado, y la mente empieza a tener pensamientos de burla sarcástica contra el Señor.
El recordar la bondad del Señor y la oración de contemplación en los misterios de su pasión nos puede servir de coraza contra esta tentación. Meditar también en la vida de los santos que para llegar a serlos tuvieron que sufrir persecuciones, enfermedades, sufrimientos, pero que perseveraron confiando en Dios y salieron victoriosos, glorificando a Dios en todo momento y sobre todo pensar en la misericordia de Dios, que a pesar de que sentamos que nuestras oraciones no son escuchadas, pues Dios está actuando. Pasemos al fingimiento. Es hijo de la hipocresía, de la vanidad y de la mentira. Muy general es este vicio, desgraciadamente sobre todo en las mujeres. Ellas son por naturaleza un compuesto de fingimiento, que solo la virtud y una grande virtud y santidad puede echar por tierra. La discreción es una virtud o cualidad con la cual los directores descubren el fingimiento. Esta virtud es la lente con la cual se alcanza a mirarlo en toda su finura, pero muy pocas almas le poseen, por más bien la discreción, un don que el Espíritu Santo da a quien le place y merece. Los remedios para tan grande mal son la rectitud y la caridad. La simplicidad es virtud de santos por ser un alma que la practica y sin embargo esta es la antagonista del fingimiento. Para el fingimiento espiritual también sirven estos remedios junto con la pureza de intención. La astucia también hace sobre el fingimiento y la malicia lo acompaña muchas veces. El remedio para el fingimiento es pedir sencillez, rectitud, claridad y sólidas virtudes del Espíritu Santo que se derramen con sus gracias en ellas. El intercesor debe pedir conocimiento de sí mismo para no caer en este horrible vicio, ya que como el Señor derrama muchas gracias a las almas sinceras que son eucarísticas, surge la envidia en otros que en su desesperación por igualar las virtudes caen en el fingimiento. Orando, imitando dones carismáticos, al respecto Jesús dice: las oraciones del alma fingidas son vanas y a mí, lejos de agradarme, esas oraciones me ofenden. Hasta en la oración puede colarse Satanás. Es fácil darse cuenta de ello. Intercesor, porque si no tienes un santo abandono en la oración, sin que te importe quién te oye, recordando siempre que estás hablando con Jesús o con la Virgen, y a ellos debes dirigir tu oración para no orar con fingimiento. Para ello debes conectar tu mente con tu corazón y pensar en lo bueno y misericordioso que Dios ha sido con nosotros. Si nosotros intercedemos con fingimiento, seremos la burla de Satanás, quien aún en esta comunicación con Dios está opacando con su baba este acto tan importante y tan digno como lo es la intercesión. Ingratitud es hija de la infidelidad y del orgullo. Es uno de los vicios o males que más lastiman mi amantísimo corazón. Dice Jesús, sin embargo, la vida espiritual está llena de ingratitud. Es la esencia de Satanás y nace en los corazones infieles. Satanás se compone en mayor parte de soberbia e ingratitud y trata de asimilar hacia las almas comunicándoles su ponzoña y veneno. A veces el intercesor puede desesperarse porque no encuentra una respuesta favorable a su oración. Siempre que nos llegue la tentación de ser ingratos y olvidarnos que Dios es un Padre bueno y que Cristo ha dado todo por nosotros, debemos recordar el sacrificio de Jesús para expiar todos nuestros pecados. Aquel que no tiene culpa ni pecado cargó con nuestro pecado. Esto lo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Agradecer a Dios las cosas buenas como las malas, porque la sabiduría de Dios es infinita y no conocemos sus planes. En ocasiones podemos pensar que Dios nos ha abandonado, sin embargo, son pruebas que tenemos que pasar para crecer en virtud. Para bien de nuestras almas, Dios puede sacar una enorme bendición de algo que para nosotros es terriblemente malo. Pasemos ahora a la inmortificación. Procede de la sensualidad y del amor propio. La comodidad y la delicadeza la alimentan y hacen crecer junto con la molicie. La inmortificación mata esta vida del alma o cuando menos la hiela o la seca. La vida del espíritu nace, crece y se desarrolla solamente en el campo doloroso de la mortificación, o sea, la cruz. No existe otra vereda para llegar a ella, sino la estrechísima vereda del dolor. Los remedios para la mortificación son la santa rectitud, la penitencia, la mortificación y pureza de intención. Es muy importante que el intercesor se sensibilice con los sentimientos de Cristo por medio del amor activo y la caridad al prójimo.
La mortificación es la destructora de la oración y infiltra en el alma la disipación y el fastidio. Las distracciones y el cansancio poniéndose como poderoso obstáculo entre Dios y el alma. Hay que ofrecer todos nuestros actos y pensamientos a Jesús, cada mortificación, cada dolor, y cuando no haya más que ofrecer, pues ofrecer nuestra impotencia de no poder hacer nada. Así doblegaremos nuestro orgullo y nuestra desesperación, convirtiéndose en lágrimas. Estas lágrimas también deben de ofrecerse para que no se conviertan en lágrimas de desesperación, sino dárselos a Jesús como un bálsamo para limpiar sus heridas. La impaciencia es el origen de infinitos males. En el orden espiritual, el alma que entra en el camino del espíritu debe tener paciencia para con Dios, para con el prójimo y para consigo misma. Este vicio puede ser externo e interno, tanto causa mal el uno como el otro. La virtud de la paciencia es enemiga acérrima de este vicio, pero existe la paciencia externa y la paciencia interna. Esta virtud se da en tres tipos: la paciencia espiritual perfecta, interior con el prójimo; la paciencia espiritual perfecta consigo mismo, es decir, paciencia, humildad y confianza en sus debilidades, desmayos, fastidios o inconsistencias; paciencia en sus imperfecciones, distracciones y aún en sus faltas con el dominio a sí mismo, es decir, tener nosotros esa paciencia con nuestro crecimiento espiritual, aunque veamos que nosotros no estamos progresando en virtud. El tercer grado de la paciencia espiritual perfecta es aquella que deja actuar a aquel que labra en el alma como le place, y aunque Él lo dispone todo, esta paciencia es la paciencia para con Dios. Es el último paso de la perfección de esta virtud. Una virtud que debe practicar el intercesor es la paciencia, mortificar nuestros sentidos y ser caritativos con los defectos del prójimo. Es una de las obras de misericordia soportar con paciencia los defectos del prójimo. Si no lo hiciéramos, estuviéramos fracasando como intercesores. Si Dios en su infinita misericordia es paciente con nosotros, ¿por qué no hemos de serlo nosotros? A veces podemos desesperarnos porque no hemos avanzado en virtud, convirtiéndonos en nuestros jueces más críticos. Sin embargo, debemos confiar siempre en la misericordia de Dios, que derramará sobre nosotros las gracias necesarias para avanzar en santidad. En Isaías 40, versículo 31, dice: los que en Él confían recuperan fuerzas y les crecen alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. En el diario de Santa Faustina Kowalska, Jesús nos revela lo siguiente: deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. La acritud es hija de la soberbia y va también contra la caridad del prójimo. El alma que lo lleva consigo es áspera, seca, agra y a veces hasta intratable. Es la esencia del amor propio y del orgullo. Para el trato con las almas es insoportable y de ningún fruto espiritual, pues una persona acre aleja de sí todas las simpatías y lleva el sello de la soberbia en la frente y en el corazón. Se aleja de la amabilidad y de la dulzura, virtudes que sin embargo constituyen su remedio, así como el vencimiento propio. El intercesor definitivamente se debe sacudir la acritud de sus vidas. Seríamos muy mal ejemplo para quien nos viera con una actitud áspera, agria, tosca. No habría reflejo de los frutos del Espíritu Santo: bondad, paz, mansedumbre, etc. Un intercesor siempre debe de actuar con caridad, con mansedumbre y benignidad, paciencia, hablar y actuar con dulzura y suavidad, tener el rostro de Cristo tal como se le reflejaba a Moisés cuando subía a hablar con Dios. Éxodo 34, versículo 35. Al ver los israelitas la cara de Moisés, notaban que su piel era radiante, pero Moisés volvía a ponerse el velo hasta que entraba a hablar con Yahvé. Bueno, esa es una actitud de una persona, un intercesor que realmente está conviviendo con Dios, con Cristo, en la Eucaristía, una actitud donde el Espíritu Santo nos da estos dones de amabilidad y de dulzura y de un don de gente. Madre Teresa de Calcuta, que vivió en la India, un país donde la religión es totalmente diferente al cristianismo, cuentan con una cultura muy diferente a la nuestra. Cuando ella empezó a servir y apoyar al enfermo, al pobre, al más desvalido, con alegría, ternura y mucho amor, un enfermo le dijo: ahora sí puedo creer que vale la pena seguir a ese Dios que tú predicas. Porque si esto que haces viene de tu Dios, quiero conocer y seguir a tu Dios.
Madre Teresa no necesitó de muchas horas de evangelización, de esa evangelización hacia los enfermos, sino con su trato amable, su trato lleno de ternura, de don de servicio, bastaba para que se convencieran que valía la pena seguir a Jesús. Vamos a seguir con la dureza. A esta alma infeliz no le conmueven ni las penas ni las alegrías de su hermano. Vive reconcentrado en el más frío egoísmo sin preocuparse más que de su persona. El amor propio y la avaricia son los padres de la dureza de corazón y por esto llevan tan hondo y el más refinado egoísmo. A estos corazones de piedra rechaza el Espíritu Santo, ya que el que es duro con su hermano lo es para conmigo también, dice Jesús, es insensible a mis gracias, a mi amor y a las personas que por él padecí. Su remedio consiste en la limpieza del alma, la cual trae consigo la dulzura, suavidad y benignidad. Mientras no exista la pureza de corazón, no puede desalojar tan ruin y miserable vicio. Existe otro tipo de dureza, la dureza de juicio, hija del orgullo y la soberbia. La dureza de juicio es la antagonista de la docilidad y la obediencia, y como sin la obediencia no hay vida espiritual posible, porque el juicio propio la destruye. Nada podemos hacer en el ministerio de intercesión si tuviéramos un corazón duro. ¿Cómo pudiéramos orar por otros sin caridad? Juzgándolos por sus acciones seríamos hipócritas. Una de las virtudes necesarias es el amor a Dios ante todo, luego el amor al prójimo. Imaginémonos que cada persona por la que tenemos que orar es nuestro hijo, un hijo muy pequeño y desvalido, enfermo de gravedad, el cual necesita de nuestros cuidados y apoyo para comer, para moverse y que diariamente tenemos que limpiar sus llagas para que no se infecten. En sí, esto es lo que significa la intercesión para un pecador. Tal vez no podamos realizar la caridad físicamente, pero espiritualmente estaríamos al cuidado amoroso de este pecador. Cristo nos comparte esta gracia de amar a nuestro prójimo y poder desear la conversión de sus almas. Madre Teresa de Calcuta decía, preferiría cometer errores con gentileza y compasión antes que obrar milagros con descortesía y dureza. La ruindad es cualquier acción, acto o dicho ruin, infame, maligno, tacaño, miserable y avaro, asimismo de su comportamiento u obra. Es hija de la avaricia, se encuentra generalmente en los ricos, pero defecto repugnante que degenera en vicio y en multitud de pecados. Este vicio también se presenta en el campo espiritual, se anida también con la envidia y en la soberbia. El alma ruin le parece desgastarse cuando ayuda a los demás. Muy lejos está el amor activo y el celo por la gloria de Dios de las almas ruines. En las comunidades hacen mucho daño por las divisiones y murmuraciones que causan. Estas almas se buscan a sí mismas y el remedio para la ruindad es el constante desprendimiento y el absoluto desposeimiento interno y aún externo de todo cuanto pudiera complacer, así en el orden material como espiritual. Se necesita una voluntad enérgica y constante en el dominio propio y aún en el propio desprecio. Las almas ruines son egoístas y ocultan todo cuanto exterior y aún interiormente pudiera hacer el bien a otros. Como no tienen actitud de servicio ni caridad, es imposible que un alma ruin pueda ser intercesor. Poco le importaría el bienestar del prójimo. Necesitamos estar muy alerta para jamás abrirle la puerta a este miserable vicio. Jesús nos invita al renunciamiento de uno mismo y de todo apego desordenado, para que podamos cerrar la puerta a la ruindad. Si hay algo que te gusta demasiado y crees que te esté ocasionando un afecto desordenado, regálalo. Así estarás venciendo la avaricia y con ella la ruindad de corazón. La desobediencia. Es hija de la soberbia y de la libertad falsa y humana, la cual hace reina el propio juicio sin querer sujetarlo a otro. En la vida espiritual hace caer a almas muy elevadas en la desobediencia, la ruina completa de la religión y la obediencia constituye el cimiento de ella. Pospongo mi poder en la dirección de las almas, dice Jesús, prefiriendo que se obedezca a los directores de las almas primero que a mí. Un alma desobediente no lleva mi espíritu por más que lo parezca. Bueno, y entonces vamos a darle esa obediencia a nuestro director espiritual, ¿verdad? Que sabe Dios que en él está actuando el Espíritu Santo y pues tenemos que obedecer en santa obediencia. El alma humilde nunca desobedece, abnega su propio juicio al del superior y hace propia su voluntad sobrenaturalizándola.
La desobediencia perfecta consiste en un rechazo interno y muy refinado a las inspiraciones divinas, entendiéndolas y culpablemente desechándolas, rechazando además mi voluntad en pro de sus caprichos y gustos. El alma desobediente se sujeta a Satanás, padre de la desobediencia y autor de la soberbia, alejándose del Espíritu Santo. El remedio para la desobediencia es el renunciamiento propio y la total sujeción. El remedio en la desobediencia espiritual está en la muerte de todo propio querer, abandonándose en brazos del director sin juzgar ni dar vuelta con la imaginación a sus consejos y prescripciones. La desobediencia espiritual perfecta se cura con la constante fidelidad y correspondencia, rectitud y pureza de intención, con la prontitud en el cumplimiento de las inspiraciones divinas y sin comentarlas ni desvirtuarlas con la voluntad propia, respeto humano o doblez. Un intercesor siempre debe ser obediente, es muy peligroso en un ministerio de intercesión la desobediencia. Se estaría abriendo una puerta muy ancha al enemigo, se debe actuar en santa obediencia a sus superiores y a su director espiritual. Y digo santa obediencia aplicando siempre el discernimiento que lo que deba obedecer no ofenda a Dios sin murmurar, pensando que Dios actúa en ellos. El intercesor obediente tendrá más gracias en el cielo, ya que la obediencia es el conducto que trae estas gracias y la virtud celestial que eleva al hombre, abnega su propio juicio, triunfando de sí mismo y muriendo a su propio criterio y voluntad, lo cual se alcanza a través del trabajo, el vencimiento de uno mismo, de nuestra voluntad, ayudada el alma con la divina gracia. Imitemos la obediencia de Cristo hacia su Padre y la obediencia de la Virgen María, que aún en la duda de cómo sería ella la Madre de Dios, se abajó y renunció a su propio criterio y obedeció el mandato de Dios para que se cumpliera el plan de salvación. Imaginación es un don de Dios, muchas veces, sin embargo, desordenado o viciado por Satanás. Aquí se urden los planes de mil funestos y depravados vicios, se murmura secretamente, se hiere al prójimo con las más espantosas calumnias, los odios, celos, envidias, ofendiéndome siempre, dice Jesús. El remedio contra tan gran mal es el dominio propio, la firmeza, la energía y el vencimiento. La gracia de Dios y la constancia llegan ayudadas de un esforzado trabajo a alcanzarlo. Para derrocarlo se necesita luchar con el juicio propio. Muchas vidas que parecen santas son dirigidas por Satanás, que toma como modelo la imaginación, sobre todo en cuestión de visiones y revelaciones. La imaginación de la mujer se presta a muchos grandes y lamentosos engaños, seducida por Satanás, transformado en ángel luz. El intercesor debe aplicar mucho su discernimiento, ya que Satanás siempre llega a desviarlo de su oración, poniéndole la imaginación a rienda suelta y distraerlo. El intercesor que desee entrar en la vida espiritual deberá cortar de raíz, no dando paso a sus halagos seductores, plantando las virtudes hermosas como la serenidad, el reposo y el orden y la paz. En ocasiones Satanás nos puede insertar en la imaginación una idea de que Dios no nos quiere porque permite ciertas cosas, o nos puede hacer que nos deleitemos en los sentidos, dándole gusto a la sensualidad. Jamás debemos permitir que esta imaginación crezca y debemos rechazar estos pensamientos y orar para que nuestro Señor venga en nuestro auxilio. La Virgen María siempre está en espera de que corramos hacia sus brazos maternales para protegernos de las acechanzas del enemigo. Otro punto de la imaginación es que no es necesario exagerar las cosas o los hechos para que nos puedan creer. Es indispensable buscar siempre la verdad, ya que la verdad es Jesús. Dominar siempre la mente y ponerle rienda. En cuanto venga un pensamiento que no va de acuerdo a la gracia de Dios, reprenderlo inmediatamente. La claridad de conciencia, la sencillez, la franqueza y sinceridad son los remedios para cortar las imaginaciones que en el espíritu levanta Satanás, llenando el alma de ilusiones y falsedades. Gran virtud es saber atar, cortar y dominar la imaginación. Se necesita la ayuda de otras virtudes como la humildad, el dominio propio, el desprecio de sí mismo, el renunciamiento, la obediencia, la sujeción, el vencimiento, el trabajo, la paciencia y la constancia. Muy bien, pues hasta aquí hemos concluido nuestro estudio de los vicios que da el enemigo del alma, que es el demonio. Por mi parte, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Estamos en unión de oraciones y que Dios los bendiga. Gracias.